Bien, buen día a todas, a todos, a todes. Otro día martes, nos encontramos en la clase de Antropología Social y el día de hoy, como todos sabemos, comienzan las exposiciones de los grupos que eh, se acordó la semana pasada. Bueno, Noemí ya nos informó de los grupos que se decidieron, que son 9 grupos. El día de hoy comienza, bueno, el grupo de Araceli, Diego, Sofía, Constanza, Antonia, Génesis y Rayen, ¿cierto? Sí. Bien. La profesora Victoria, imagino que nos va a saludar también. Hola, buenos días a todas, a todos. Sabemos ya que hay parte del curso que hoy día no va a poder estar. Además, comentarles que esto coincide con una dificultad personal que apareció en mí. Por lo tanto, la clase de hoy, en virtud también, por supuesto, del trabajo de las compañeras y compañeros que van a exponer, vamos a tener el bloque de la exposición. Posteriormente vamos a evaluar con el grupo solamente, el profesor, yo y el grupo. Y durante la semana yo les voy a mandar un video. Yo creo que mañana vamos a subir un video con un pequeño resumen en el fondo de lo más transversal de esta parte de la unidad que estamos viendo las perspectivas de la antropología, ¿ya? Porque no, como les digo, por un problema personal no voy a poder dar la clase hoy día, pero sí voy a estar en esta primera parte. Así que no sé si las chiquillas del grupo necesitan que les demos el rol de anfitrión, coanfitrión, yo no me manejo mucho en eso, para que puedan compartir algo, que lo indiquen. A mi profe. Ya. Araceli, ¿verdad? Sí. Sí. Eso, y nada, pues agradecerles igual a quienes tuvieron la disposición para ser los primeros grupos en ser evaluados. Decirles también que la experiencia de la exposición no es simplemente por evaluar, también es una forma de compartir entre todas y todos el conocimiento, ¿no? Lo que nosotros podamos transmitir son impresiones e interpretaciones que nosotros podemos hacer de cierta literatura, ¿no? De ciertos conocimientos, pero no es ni una verdad única, o sea, no es la única verdad, ¿no? Ni son temas que no son discutibles. Así que para nosotros también es un aprendizaje escuchar nuevas posibilidades que vienen sobre todo de ustedes, ¿ya? Así que bienvenidas, bienvenidos al grupo, muchas gracias y vamos, les dejo la clase en sus manos. Bien. Ya, Araceli, estás como coanfitriona. Daniela consulta hasta qué hora tendremos la clase aproximadamente. Sí. Sí, se ve. Sí. Las chiquillas debiesen exponer 1 hora, como dice la rúbrica, 45 minutos a 1 hora, y de ahí todos quienes no sean del grupo se tienen que desconectar. Eso va a ser en todas las clases, porque hacemos una evaluación colectiva. Mauricio, yo y quienes hayan hecho sus exposiciones. Ya eso va a ser siempre así, y después del recreo se vuelven a conectar todos. Entonces ahora debiese ser la clase para el curso en general como hasta las 11, quizás un poquito antes, depende cuánto demore el grupo. ¿Ya? Claro. Eso, vamos. Que les vaya bien. Buenos días, compañeros y profesores. Somos el grupo 1 y procederemos a presentar el texto Saberes Periféricos, capítulo 3, la producción de otros conocimientos y sus tensiones, de la antropología andinista a la interculturalidad.
Saberes Periféricos fue publicado en el año 2008. Este libro se encuentra dirigido principalmente a estudiantes y profesionales de la antropología y las ciencias sociales. Su objetivo es crear una visión donde se compare la disciplina entre Perú y el resto de América Latina a través de una agenda de investigaciones donde se abarcan diversos artículos, tomando en cuenta las historias institucionales, intelectuales y su fluctuación teórica y política. En este libro se encuentra un artículo el cual adquiere mucha relevancia, llamado La producción de otros conocimientos y sus tensiones, de la antropología andinista a la interculturalidad, escrito por la autora Marisol de la Cadena. Marisol de la Cadena es antropóloga y enseña en la Universidad de California, Davis. Nació el 15 de julio de 1957 en Lima, Perú. Estudió en la Universidad Católica de Lima y otras universidades extranjeras. En el año 2004 publicó su primer libro, Mestizos Indígenas. Trata sobre la manera en que la formación racial en América Latina articula jerarquías raciales, tanto sobre nociones culturales como biológicas. Ha sido ganadora del premio Beca Guggenheim en Ciencias Sociales, América Latina y Caribe. En la actualidad, Marisol de la Cadena hace trabajo de campo en Colombia, donde visita fincas ganaderas, conversa con veterinarios y participa en clases de anatomía animal para entender las relaciones entre vacas y humanos. A continuación haremos una actividad donde realizaremos preguntas y respuestas y si no se sienten cómodos pueden responder a través del chat. La primera pregunta, ¿les suena antropología andinista? No. A mí tampoco. En el chat dicen que no, la mayoría. Ya. No está respondiendo nadie más. Pasamos a lo siguiente. ¿Podrían definir qué es antropología o qué es andinismo? No, tampoco, nadie. Ya en el chat dicen que no. Y la tercera pregunta, ¿cómo lo relacionarían con la interculturalidad? Bueno, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Ya, para contextualizar un poco sobre los conceptos que le acabamos de hablar, yo les voy a hablar sobre la antropología. Esta se distingue por subir un peldaño más en la investigación social, que se le considera la ciencia del conocimiento que estudia lo que nos hace humanos. Dicho así, el estudio del ser humano. Dentro de esta antropología existe un cuestionamiento radical de la racionalidad occidental. Por ejemplo, al describir la antropología en Perú, el antropólogo político Iván de Gregori señaló que ésta había desarrollado una visión analítica a la que le faltaba perspectiva comparativa, ya que como ejemplifica el artículo que vamos a tratar, tiene la tradición de mirarse a sí misma, aunque la disponibilidad de recursos le permite comparar y contrastar el conocimiento antropológico sobre los países andinos. Para esto, el mismo antropólogo realizó el triángulo sin base. Esta teoría se basa en que el conocimiento se centra en la cúspide y no en el centro. Si podrían pasar la diapo. Ya, en la cúspide se centra en los saberes impuestos de las sociedades que están asociadas a los países andinos y en la base los saberes propios. ¿Por qué el triángulo no tiene base? Porque los países andinos tienden a mirarse y reconocerse con la visión de los países del norte. Y al mismo tiempo esto los invisibiliza y les pierde la autonomía. Como dice Annie Salmon, si la antropología se fuera a convertir en una disciplina mundial, en lugar de ser solo una disciplina occidental, esta debe definir a sus otros de una manera distinta, como sujetos que también hablan y piensan y saben,
ya que la única manera de generalizar sobre el ser humano es mediante el profundo conocimiento de la diversidad. Por otro lado, también tenemos el concepto del andinismo, que se le llama así por los países que pertenecen a los estados andinos y se le considera como la compleja trayectoria de un aspecto de la antropología latinoamericana, junto a sus conexiones pasadas, presentes, mestizaje e interculturalidad. Este andinismo también ha sido criticado en los Estados Unidos y en Perú por ser una representación orientalista de la cultura andina, desprovista de historia y política, que a su vez está plagada de un profundo pensamiento estructuralista. Estos dos conceptos dan origen a lo que vamos a hablar, que es la antropología andina, que también está marcada por lo que el sociólogo Aníbal Quijano denomina como la colonialidad del poder. Es por esto que la red antropológica andinista rebate la narrativa hegemonizante del mestizaje y propone en su lugar la interculturalidad, como el medio para producir una comunidad nacional imaginada en toda su diversidad étnica, cultural e incluso ontológica. Para poder ilustrar este proceso, en este artículo presentamos una discusión de la trayectoria genealógica y dialógica de lo que se convertirá en la antropología andinista y dos de sus secuelas, el multiculturalismo liberal y la intercultural radical. Para que se entienda un poco más el concepto de colonialidad y la antropología, vamos a ver el siguiente video que explica cómo la colonialidad afecta a los saberes. Me avisan si se escucha, porfa. ¿Y se escucha? Yo soy Aníbal. ¿Alguna vez han escuchado de la colonialidad del poder? ¿Qué es colonialidad? ¿Cómo se presenta en la antropología? ¿Quién la ha propuesto? Todo esto y más lo descubriremos en este video. Para comprender el tema, habrá que remontarnos a la época de la conquista. Al llegar a América, los europeos se impusieron como las nuevas autoridades en una idea paradigmática de superioridad, lo que significó que adoptaran roles privilegiados y convirtió en subordinados a los nativos. La identificación de conquistadores-conquistados era considerada una acción necesaria. Fue entonces cuando inició el concepto de raza, el cual marcaba las diferentes identidades sociales, señalando superioridad o inferioridad a través de las características fenotípicas. Por ejemplo, el color de piel tomó un rol muy importante. En el área britanoamericana, los negros eran las personas más explotadas. Realizaban todas las actividades pesadas sin ningún salario, a pesar de trabajar en los sectores que generaban la mayor parte de la economía. Por consiguiente, para señalar esa diferenciación, los colonizadores se llamaron a sí mismos de diferente manera, por ser los beneficiados y no esclavizados. Fue en el siglo XVIII cuando surgió este concepto de ser blanco o negro. Así, la noción de raza fue produciendo desigualdad social mediante la idealización de superioridad por naturaleza biológica. De esta manera es visible que las personas están racialmente constituidas, racialmente organizadas y racialmente diferenciadas, cuando una propuesta a solución sería repensar cómo se constituye la subjetividad de cada persona. Para Nelson Maldonado Torres, la colonialidad más bien se refiere a la forma como el trabajo, el conocimiento, la autoridad y las relaciones intersubjetivas se articulan entre sí, a través del mercado capitalista mundial y de la idea de raza. ¿Quiénes son algunos autores? Uno de los teóricos más importantes en lo que respecta a este tema es el sociólogo peruano Aníbal Quijano, responsable de la teoría de la colonialidad del poder. Este se refiere al poder obtenido por Europa sobre América por medio del mercado y otros sistemas de dominación, como el eurocentrismo, que depende tanto de las necesidades del capitalismo como la de Europa de mantenerse en la cima de esta pirámide de poder, hecho que ha mantenido a América durante mucho tiempo en una situación de subyugo, haciendo que los americanos se vean a sí mismos a partir de la visión que se tiene de ellos en Europa.
lo que hace que se pierda autonomía y que no se consideren sus propias características históricas y culturales. Además, esto promueve un modelo de clasificación racial en el que el hombre blanco resulta superior a todos los demás. De la misma manera, la antropóloga argentina Rita Segato habla de que las relaciones de colonialidad no se dan únicamente a esta escala, sino en la vida cotidiana. Por ejemplo, al existir en toda sociedad una visión mitificadora del papel de la mujer, que hace, en la gran mayoría de las ocasiones, que no se le dé trato igualitario, o en sus palabras, que en ninguna sociedad se le trate a las mujeres tan bien como a los hombres, creando relaciones de colonialidad en contextos en los que ésta ya existe en otros ámbitos. El analizar estas teorías nos permite analizar la manera en la que la colonialidad se encuentra en múltiples formas en todas las sociedades humanas y cómo ésta afecta a la interacción que existe entre ellas y nuestras vidas cotidianas por medio de elementos que de otra forma nunca notaríamos. ¿Qué es la antropología por demanda? Con la caída del muro de Berlín, la antropología se enfrentó a una crisis de objeto, puesto que tuvo lugar un cambio en el paradigma de la política que estaba centrada en la atención de los derechos, en especial los que politizaban y guardaban a las identidades. Entonces, los grupos dejaron de dar relevancia a la presencia de observadores y portavoces. Es entonces que la antropología encuentra un nicho cuando esos pueblos solicitan conocimiento que pueda servirles para alcanzar bienestar, además de la comprensión de sus propios problemas. La antropología por demanda es una práctica disciplinar que permite que el antropólogo tenga apertura a ser interpelado por las comunidades y pueblos, los cuales le comunican su demanda y permiten que su ciencia sea útil en el presente. No se trata únicamente de una antropología aplicada, porque existe una participación directa de las metas de las comunidades que no están fijadas por las ideas de progreso y desarrollo eurocéntricamente formuladas. Rita Segato propone que el objeto de estudio clásico, pueblos y comunidades, interpele al antropólogo, lo defina y comunique con sus expectativas para que él haga uso de su caja de herramientas, como también de su oficio de etnógrafo y contribuya con el proceso histórico de los pueblos y comunidades. La tarea de la antropología cambia su sentido tradicional. No es la de posibilitar que conozcamos al otro, sino que nos conozcamos en la mirada del otro, permitir que su mirada nos alcance e inclusive que abra juicio sobre nosotros. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre esto? Déjalo en los comentarios. Nos veremos en el siguiente video. Hola. A través de las últimas décadas, la posta del conocimiento latino se ha ido entregando de generación en generación. La búsqueda incesante del saber y el reconocimiento a nivel mundial desarrolló una antropología que, a pesar de tener todo en contra como el idioma y la hegemonía europea positivista, fue capaz de erigirse y demostrarle al mundo que sí somos capaces de crear nuestro propio conocimiento. Es sabido que en Latinoamérica existe una cantidad no menor de descendientes y presencia indígena, en unos países más que en otros, pero la tónica en este sector del mundo es un choque de culturas muy diversas que como factor en común es el etnocidio ocurrido en el año 1492 por parte de europeos que no solo se detuvieron con el saqueo, sino que instauraron una hegemonía en la cual las culturas andinas y latinas son miradas inferiormente a las propias culturas eurocéntricas. Esto se llama colonialidad del poder, en donde se deslegitima formas no occidentales de entender el mundo como conocimiento. La interculturalidad es un concepto que nos hace eco y es el puntapié para todo tipo de creación de saber desde la periferia sur, ya que este término es el cómo dos culturas diferentes se relacionan en condiciones de igualdad, sin que ningún punto de vista predomine sobre los demás. O sea, considerado normal. Desde sus inicios, la antropología clásica se trataba del estudio del otro, pero no cualquier otro,
sino el distinto, el diferente y el no occidental. Entonces surge la pregunta, ¿por qué estudiar otras culturas? Refiriéndonos al europeo. Entonces resaltan dos respuestas. Uno, para dominarlos, ya que la antropología surge en plena expansión europea. Y dos, para idealizar y reconocerlo como salvaje. Estos son los pensamientos existentes en donde surge la antropología latinoamericana y andinista, causando grandes cuestionamientos, ya que la antropología, ya que situado desde la periferia, el distinto para el europeo es el normal. En estas tierras, el objeto de estudio no se encuentra a miles de kilómetros o al otro lado del océano, sino a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿quién es el normal? ¿Quién es el objeto de estudio? ¿Es acaso el color de piel el que responde a esta pregunta? Este tema es un debate que ha originado corrientes filosóficas importantes en Latinoamérica de índole emancipatoria. Son siglos en el que se nos impuso el rol inferior al punto de que aquel yugo causa hasta hoy en día cuestionamientos profundos. Argumento principal. De la antropología andinista a la interculturalidad. El principal argumento de este artículo es que las relaciones nacionales han tomado una posición de dominación frente a ciertas formas de conocimiento locales, lo que forma parte de las condiciones que hacen posible la hegemonía intelectual de las formaciones económico-académicas euroamericanas. Múltiples y muy cambiantes centros y periferias, así como las resultantes relaciones de dominación, contribuyen a dar forma a lo que con el tiempo se vuelve visible como conocimiento antropológico universal, y lo que se mantiene invisible como información local, tanto a nivel mundial como en países específicos. Se constituyeron formaciones académicas regionales bajo el interés universalista de expandir la razón. Estas academias se formaron con sus respectivos centros, en donde se agruparon las instituciones de la razón y sus respectivas periferias, en el cual la lógica racional carece. La antropología andina estuvo marcada por la colonialidad del poder, siendo deslegitimada en sus formas no occidentales de interpretar el mundo, situando sus conocimientos como premodernos, instalándola en representaciones que no van en la misma época que la modernidad. El Centro Interamericano de la Antropología Peruana. La expansión de la antropología alcanzó su mayor auge durante las décadas del 60 y 70. Durante esos años llegó a esbozarse una comunidad académica antropológica que logró tender puentes y diálogos entre regiones, entre distintas escuelas de enseñanza en la universidad, pero en cuya relación arrastraban también diversas fisuras de orden regional, étnico y de clase. Comenzaron sus intereses por diversos motivos, entre ellos red de amistades, oportunidades, intereses académicos y emociones políticas. Gracias a ello empezaron a relacionarse algunos países como Estados Unidos, Cuba, México, España e incluso Rumania. Esto fue fundamental para abordar de manera variada los estudios antropológicos conceptuales entre el norte y sur de América. Junto con ello se generó una formación intelectual latinoamericana que se extendió y tuvo un gran avance desde su creación. Resultaba angustiante la visión de Perú como una nación moderna. La antropología peruana se centró en las pasadas y presentes culturas indígenas como objeto de estudio y representación política. La antropología peruana se movió siempre en una contigua ambivalencia. ¿Cómo designar etnográficamente a las poblaciones andinas? ¿Indígenas o campesinos? ¿Modernos o primitivos? La respuesta dependía del prisma ideológico o teórico que se asumía, pero siempre conceptualizada desde la visión esencialista de la alteridad cultural. Lo indígena representó una alteridad, sin duda, pero en todo caso se trató siempre del otro nacional, el llamado problema indígena, o cuando se impuso la idea de que una nación tenía que ser homogénea en lengua, cultura e historia y que los únicos diferentes eran los indígenas.
Sobre estas bases precisamente es que la antropología en Perú levantó distintas interpretaciones sobre el mundo andino. El núcleo central se sostuvo en la creencia de la evidente existencia del mundo andino y el problema indígena, y que era posible su análisis tanto desde el enfoque culturalista o estructuralista, sin importar las diferencias teóricas y políticas de derecha o izquierda, compartieron por igual un mismo paradigma ideológico o visión esencialista del mundo andino. No existía oposición alguna, ya sea que argumentaran la atemporalidad del pensamiento mítico de las poblaciones indígenas o enfatizaran el esencialismo de la conciencia política clasista del campesino revolucionario, indígena o campesino. Hasta el presente, la antropología peruana no ha aclarado al fondo la distinción entre ambas nociones. Más bien, el resultado ha sido casi siempre el mismo: la expulsión de la historicidad de sus prácticas culturales. Para facilitar la comprensión, incluiremos un ejemplo de antropología en Chile. Este ejemplo indica que el proceso de fundación de los primeros programas universitarios de antropología es interrumpido por el régimen militar, y una parte de la generación de antropólogos chilenos, que podría haber servido de puente entre ambos periodos, fue perseguida y debió exiliarse. En ese sentido, el proceso de reestructuración institucional y epistemológica de la antropología chilena resultó truncado y debió retomarse con dificultad a finales de la década de 1980, cuando la antropología mundial había afectado grandes revisiones de sus fundamentos y de sus propósitos como ciencia social moderna. A nivel mundial, en la antropología social se han venido produciendo algunas tendencias. Por una parte, un desplazamiento desde una ciencia del otro exótico hacia una alteridad próxima. Vale decir, una antropología centrada en el estudio de los fenómenos de la propia cultura de los investigadores. Esta tendencia, que emergería con fuerza luego de las críticas internas de la disciplina en los años 1960, responde a la toma de conciencia de la antropología europea, del colonialismo y de los procesos de mundialización que hacían epistemológicamente inviables y éticamente insostenibles. Bueno, aquí está el segundo capítulo, que es Todas las sangres, Arriedas como una impensable revolución epistemológica. Este capítulo nos indica la gran disputa o debate que podía provocar el trabajo de Arriedas, el cual finalmente ocurrió después de la publicación de su novela Todas las sangres, en 1964, ya que esta novela proponía un proyecto político inviable que podría ser perjudicial para el país. La publicación de la novela coincidió con un periodo de intenso conflicto entre grandes terratenientes y agricultores indígenas, conocidos más bien como campesinos o indios. Todas las sangres, aunque a favor de la lucha indígena, contradecía el guión de los intelectuales y políticos de izquierda, ya que el guión señalaba que las enseñanzas de los activistas políticos podría generar un cambio. Es decir, los indios pasarían a ser o se convertirían en campesinos. Para los políticos, estos nuevos aldeanos serían iluminados por la supuesta conciencia de clase, la cual provocaría dejar atrás supersticiones, serían parte de la historia moderna y se integrarían políticamente como compañeros. Sin embargo, Todas las sangres no compartía este destino, ya que tocaba un punto político decisivo, altamente sensible para los intelectuales progresistas. Pero aún más importante e inaceptable, planteaba un reto epistemológico a la hegemonía del sujeto moderno singular, que proponían tanto el proyecto izquierdista como el conservador, dando a entender que el indígena y su mundo animado no era algo que las organizaciones políticas modernas necesitaban. Por otro lado, la noción de cambio promovida por las ideas modernas están llenas de historicismo. O sea, el cambio se mueve desde el pasado hacia el futuro, y en consecuencia los líderes indígenas cambiaban cuando dejaban atrás las supersticiones y adquirían conciencia histórica. De esta forma, con las ideas de Arriedas, se entiende que intenta dar a conocer y entender que el pensamiento europeo es indispensable, pero inadecuado para explorar
las preguntas sobre la modernidad política del tercer mundo. Por otra parte, Arguedas también propone una alternativa política de conocimiento que reconoció la necesidad de la razón occidental y su incapacidad para traducir, capturar o reemplazar maneras de ser andinas. Y de igual forma, puso en evidencia que el capitalismo deriva su poder de la voluntad de las epistemologías modernas de reemplazar ontologías no occidentales por formas modernas de conciencia. A continuación, les presentaremos un video para comprender de mejor forma la vida de Arguedas. El Yawar Punchay o Yawar Fiesta consiste en una celebración en la cual la sangre y la muerte desempeñan un papel determinante. En la obra Yawar Fiesta de José María Arguedas surge la simbología en donde el cóndor, quien representa a los sufridos comuneros, se venga de los sufrimientos que les propina el gamonal representado en el toro. Hoy, en Recursos para Aprender, José María Arguedas. José María Arguedas Altamirano fue uno de los más renombrados escritores del Perú. Nació en Andahuaylas, provincia ubicada en la Sierra Sur del Perú, el 19 de enero de 1911. Su padre, Víctor Manuel Arguedas Arellano, era abogado que ejercía de juez en diversos pueblos. Cuando tenía 2 años, su madre, Victoria Altamirano, falleció de cólicos hepáticos. Cuando su progenitor fue nombrado como juez en la provincia de Lucanas, en Ayacucho, volvió a contraer nupcias con la viuda Grimanesa Arangoitia, mudándose junto a su padre, tanto el pequeño José María y su hermano Arístides. Esta etapa fue la que marcó la vida del escritor, por la mala relación entre su madrastra y su hermanastro Pablo Pacheco, ya que solían discriminarlo, mandándolo a convivir con los criados indígenas de la hacienda y recibiendo constantes maltratos físicos y psicológicos, aunque su hermano Arístides no corrobora esto. Sin embargo, este encuentro con el mundo indígena le permitió valorar e interiorizar la idiosincrasia del mundo andino, sus relatos, sus vivencias y emociones, así como su cercanía con la tierra y la naturaleza, teniendo gran aprecio por Felipe Maigua y Víctor Puza, 2 criados con los que tuvo gran apego. Ya entrado en la adolescencia, José María comenzó a acompañar a su padre en sus constantes viajes como abogado itinerante. Esta etapa de su vida se refleja en su obra Los ríos profundos. Cuando se trasladó hasta Ica para iniciar sus estudios secundarios, sufrió en carne propia el desprecio de los costeños hacia los serranos, tanto por parte de los profesores como de sus propios compañeros. Fue en 1928 cuando se inició formalmente como escritor, al colaborar con la revista estudiantil Antorcha. Con 20 años, ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y, ante la muerte de su padre, tuvo que ganarse la vida como auxiliar en la oficina de correos. A pesar del bajo sueldo, esto le sirvió para sostenerse. En 1903 publica su cuento Huarmacuyay y en 1935 publica su primer libro de cuentos, Agua, que obtuvo el segundo lugar por la Revista Americana de Argentina, inaugurando una nueva época dentro del indigenismo literario. Fue apresado en 1937, durante la dictadura de Óscar Benavides.
fue trasladado al penal El Sexto, y esta experiencia fue plasmada en la novela del mismo nombre. Al obtener su licenciatura en literatura en la Universidad de San Marcos, inició su carrera docente en el Cusco como profesor de castellano y geografía entre los años de 1939 y 1941. En 1941 publica su obra Jaguar Fiesta, donde describe la realización de una corrida de toros al estilo andino y la que muchos críticos consideran su novela más lograda. Ya por 1944, Arguedas se vio aquejado por un cuadro de depresión caracterizado por el decaimiento, la fatiga, el insomnio, la ansiedad y la angustia, alejándose temporalmente de sus actividades como maestro. Los traumas de su infancia comenzaron a evidenciarse. Por su cercanía con el comunismo, fue cesado de su cargo como profesor durante el gobierno de Manuel Odría, en el año de 1948. En 1958, publicó Los Ríos Profundos, una novela autobiográfica que fue galardonada con el Premio Nacional de Fomento a la Cultura Ricardo Palma. Dicho premio se le fue entregado nuevamente en 1961 por su obra El Sexto. Sin embargo, al publicar su obra Todas las Sangres en 1964, José María Arguedas recibió una serie de críticas que afectaron su ya resquebrajado estado emocional. Después de algunos viajes por el extranjero, llegó al divorcio con su esposa Celia, y luego de asumir un nuevo compromiso con Sibila Arredondo, el escritor tomó la trágica decisión de quitarse la vida, siendo su primer intento en 1966. A pesar de seguir cosechando éxitos, el 28 de noviembre de 1969 se descerrajó un tiro en la cabeza, y el 2 de diciembre del mismo año perdía la vida. De esta manera, acabó con su atormentada existencia, llena de angustias y recuerdos de su infancia, pero dejando valiosas obras que se convirtieron en verdaderas joyas de las letras peruanas. En el tercer capítulo, Políticas indígenas y fin del mestizaje, el proceso que le dio fin al mestizaje aconteció a principios de los 60, en donde surgieron organizaciones de diversos territorios andinos, emergiendo en el panorama político de sus países. Demandaban y representaban a la ciudadanía indígena. Estos movimientos propusieron proyectos que rebaten la teología del mestizaje, consiguiendo en los 80 integrar un nuevo vocabulario nacionalista, donde se incluían palabras como pluriétnico, pluricultural, plurinacional, reflejando sus demandas por un respeto a sus singularidades étnicas, desafiando con una nueva terminología a la homogeneidad que sustentaba los ideales nacionalistas y a la formación estatal a cargo de su implementación. Las organizaciones indígenas actuaron en los años 90 con el levantamiento indígena ecuatoriano. Este movimiento logró el reconocimiento, demostrando que no solo estaban habitados por blancos, en donde el resto de la población no existía o siquiera los tomaban en cuenta. En los 90 logró un cambio en la correlación social que había en el país, transformando la percepción que existía sobre lo indígena. Impulsaron el reconocimiento de las identidades de los diferentes grupos sociales, mestizos, indios y negros. El movimiento fue significativo para el levantamiento de los conocimientos,
rebelándose contra la definición que le dio la ciencia a sus maneras de generar conocimiento, siendo denominadas como locales, ilegítimas y descalificadas. Generaron estrategias de recuperación y reelaboración del conocimiento histórico del pasado indio, produciendo sus propios intelectuales orgánicos, estudiantes y profesores universitarios indígenas. El proceso de reescribir la historia indígena hizo estallar imágenes universales de indigeneidad, descubriendo formas locales de serlo más allá de las categorías específicas de identidad, frecuentando más la imagen de los intelectuales indígenas en los círculos nacionales e internacionales, cambiando el significado de las palabras indígena e intelectualidad, desafiando las ideas de contradicción natural entre la ciencia y la magia, la razón y no la razón, tradición y modernidad, aquellas atribuciones que se han sostenido en el proyecto convencionalista de la modernización. La expresión más difundida en este intento por producir un Estado diferente es conocida actualmente bajo el nombre de interculturalidad, un proyecto a través del cual el movimiento social indígena, como el Ecuador, propone crear un Estado plurinacional que reconozca la diversidad de sus pueblos. La interculturalidad surgió en los años 60 a partir de discusiones sobre los programas de educación bilingüe en Perú, Ecuador y Bolivia. Y al igual que el mestizaje, es una noción altamente heteroglósica. La versión peruana más difundida se refiere a un diálogo entre culturas. Reflexiones finales. En la medida que los movimientos sociales indígenas articulan una alternativa a la política moderna, tienen el potencial de transformar la noción empírica liberal de diversidad en demandas sociales por la ciudadanía y sus formas de conocimiento. Como una ciencia social occidental, posibilitada por su ubicación en lugares no occidentales, la antropología está en condiciones de contribuir a la visibilidad de otras formas de conocimiento. Para lograrlo, es necesario una conciencia del conocimiento antropológico como un proceso dialógico de traducción entre lo local y lo universal, entre historias e historia, entre lo singular y lo general. Ahora bien, hablar de Arguedas es entender las tensiones generadas en Perú en los años 60 por sus trabajos intelectuales, en los cuales desafía los límites ya vistos por la sociología, la antropología y los proyectos políticos de aquel entonces. La principal tensión fue su voluntad de combinar la civilización con la indigenidad y rompió el paradigma de la tendencia a la homogeneidad. Los estudios de Arguedas desafiaron los programas nacionalistas hegemónicos al plantear la idea de que los indios serían incluidos en la nación peruana como mestizos, solo una vez que hubieran completado los requerimientos de la civilización. El mestizaje abrió las puertas a Perú para estar a la par con el gigante del norte, Estados Unidos, pero al costo de la aculturación y reconocer la inferioridad con estos. Sería un proceso sería un proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella, en especial con pérdida de la cultura propia. Consistía en la eliminación de la traza indígena de aquella época, todo esto en pos de la vida civilizada. En nuestra segunda actividad necesitamos que entren a kahoot.it y ingresen el siguiente código, que es 25291, que de igual forma mi compañera lo va a dejar en el chat de Zoom. La actividad consiste en 4 preguntas que tienen 4 alternativas y tienen un máximo de 1 minuto para responder. Ay, perdón. Vamos a esperar a que lleguen unos poquitos más y empezamos, pero por favor entren.
En cualquier caso, de igual forma, vamos a leer las preguntas y las alternativas, ¿ya? Ya, yo creo que con eso podemos comenzar. Antropología andina. La cultura abarca A, tradiciones, B, artes, C, costumbres, D, todas las anteriores. Noemí tiene la mayoría de puntos. ¿Cuál podría ser una traba en el reconocimiento internacional de la producción de conocimiento peruana y su andinismo? A, el idioma y la hegemonía europea. B, la falta de universidades en Latinoamérica. C, la complejidad de la materia. Y D, hay un ramo de Guajita que lo explica. Era A, el idioma y la hegemonía europea. Juani J subió al primer lugar. ¿En qué se basó la antropología peruana como objeto de estudio? A, en escritos europeos. B, culturas indígenas. C, una fuerte base religiosa cristiana. Y D, en el rap de la profe Victoria. Era la B, culturas indígenas. Connie pasó al primer lugar. La última pregunta. ¿Qué es la aculturación? A, adquirir nuevos patrones culturales entre dos grupos diferentes. B, relación entre dos grupos culturales que se modifican entre sí. C, lucha por la hegemonía de una cultura sobre otra. Y D, todas las anteriores.
Era la respuesta de todas las anteriores. A continuación veremos los ganadores. En tercer lugar ganó Susis con 3.793 puntos. En segundo lugar, Diego con 3.807 puntos. En primer lugar, Connie con 3.842 puntos. Muchas felicidades. Ahora continuaremos con la presentación. Ahora saca el Kahoot y está la música. Eso. Ahí está. Ya. Finalmente, podemos decir que la antropología nace a partir del eurocentrismo como una forma de justificar las acciones dadas años atrás. Sin embargo, con el pasar del tiempo han existido diversos cambios epistemológicos, donde en un comienzo esto involucró la invisibilización y el abuso hacia los diversos pueblos originarios. En cambio, en la actualidad, sus descendientes han luchado por la necesidad y el derecho de ser considerados como pueblos fuera de la modernidad, diferentes a los enfoques sociales basados en lo europeo. De esta forma, siempre debemos recordar que la modernidad comienza con la conquista de América. Son siglos en los que la creación de conocimiento estaba siendo ostentada en la élite europea y estadounidense. De esta manera, nosotros como latinos y estudiantes tenemos un compromiso con la sangre derramada. Debemos luchar para que ninguna muerte haya sido en vano, alzar nuestra voz, posicionarnos y crear tensiones a la hegemonía en sí. En sí, debemos ser capaces de emanciparnos. Es por eso que debemos debatir la narrativa hegemónica del mestizaje en la antropología andinista, para proponer en su lugar la interculturalidad como principal recurso para definirnos, producir la comunidad y vernos mediante el profundo conocimiento de los propios saberes y la diversidad humana. Es decir, no identificarnos frente a la visión occidental que tiende a mirarse a sí misma por falta de perspectiva comparativa, dejando de lado los países latinoamericanos para considerar nuestras propias características, repensar cómo nos constituimos y preguntarnos realmente el conflicto de dominación de saberes que nos quitan autonomía. La cultura nos da identidad, sentimiento de pertenencia y enriquece zonas o núcleos de personas. Es el espacio que tenemos para reflexionar acerca de los conocimientos, las creencias, el arte, las costumbres y los demás hábitos. La cultura también es un legado y sirve de base en una sociedad porque en ella se transmiten enseñanzas para la siguiente generación. Para cerrar nuestra presentación, declamaremos un poema, recordando que la poesía es arte y el arte es cultura. El poema se titula Levántate Andino. Andino escribe en quechua su mirada, mientras el gringo niega su vivencia, mas en sí misma su vida plasmada es negada por su color y presencia. Eres andino y pobre de mente, tu lengua está muerta y tu canto ausente. Lo ha dicho esto un gringo, mientras un peruano le mataba la mente. Ahí donde el oxígeno ahoga, donde se masca coca para llegar a la cima. Mi vivir y familia lo relato en quechua, pues mi sangre en mis venas está expuesta. 1000 escritos indígenas son insignificantes, 1000 escritos indígenas son insuficientes, 1000 escritos de piel de arcilla son ignorados, 1000 escritos morenos son irrelevantes. Esta ciencia que estudia la cultura, están los ritos, tradiciones y dulzura. Cultura rica, pachamámica y desierta, aún en tus estepas se ve la hierba expuesta. Muchas gracias por su atención. Este fue nuestro trabajo.
Gracias. Es importante, Diego parece que era el que estaba leyendo el poema, que nos cuente de quién es el poema. Hay que citar las obras. No, lo escribí yo, profe. Ah, entonces decirlo, porque es suyo. Ve que Claro. yo se lo puedo plagiar también. No, Felicitaciones, no, Diego. Gracias. Súper bonito. Bonita la meta. Me gustaría hacerle una pregunta al grupo. Solo una pregunta. Que en sus propias palabras alguien del grupo nos explique por qué sería necesaria hacer esta diferencia entre como esta mega categoría de antropología y una antropología andinista. Porque aquí la interculturalidad juega un rol súper importante, porque si entendemos solo como antropología, y la clásica se trata del estudio del diferente, del estudio del otro, pero una antropología andina es el reconocimiento de todos los saberes andinos que hay en este sector del mundo. Súper, muchas gracias, Diego. Antes de cerrar, y como dijimos al principio, solo quedarnos con el grupo, hacer algunas precisiones a fin de ir mejorando algunas formas en realidad de la exposición para los otros grupos, ¿ya? Revisar la rúbrica que está en el Moodle y intencionar que el uso, por ejemplo, de videos sea solo un apoyo a un contenido, al contenido que el grupo va a exponer, ¿ya? Es importante que el grupo exponga el conocimiento como ellos lo están apreciando, ¿ya? Y desde un lenguaje sencillo, ¿ya? Que se note en el fondo que son ellos quienes construyeron el texto a partir de las ideas, por supuesto, de algunos intelectuales que escriben, y eso se logra a partir de la exposición en un lenguaje más simple, pues en el lenguaje que ocupamos de manera más cotidiana. Y insisto en que el uso de video sea preciso y sea solo como apoyo a las ideas que nosotros queremos transmitir, ya que no ocupen tanto tiempo. Y lo otro es ir estableciendo un ritmo en la exposición, ¿ya? Un ritmo que permita, porque la exposición es de un tiempo largo, entonces un ritmo que nos permita a todos y a todas mantener la concentración en los temas que estamos viendo. Y el ritmo la propuesta de ritmo la tiene que establecer cada grupo, ¿no? Si primero van a exponer las ideas del texto, luego una música o un video, luego el juego que hizo este grupo, etcétera, pero que tenga en el fondo, que nos permita entrar en el fondo en esta fluidez que nos va a permitir al mismo tiempo integrar de mejor manera las ideas, ¿ya? Eso. Les pido por favor a todas y a todos quienes no expusieron hoy que se desconecten, ¿ya? Como les digo, la clase va a quedar hasta acá. Probablemente mañana, en algún momento del día, subamos un video al Moodle de un contenido que había que pasar hoy, ¿ya? Así que muchas gracias a todos y a todas quienes pudieron conectarse hoy. Necesitamos quedarnos solo con el grupo. Bueno, que estén bien. Nos vemos la otra semana.